Muchas gracias, buenos días. También agradezco al Consorcio de Universidades por darme la ocasión de poder participar con esta ponencia, remediación de pasivos ambientales mineros como estrategia para el cuidado del ambiente. Los que me han antecedido la palabra, efectivamente, han hecho alguna referencia al respecto. Efectivamente, el tema cruza o involucra una serie de fronteras, pero todos estos temas están orientados a cómo resolver el tema minero respecto al medio ambiente. Entonces, a mí me gustaría poder impartir esta ponencia mostrándoles unas imágenes que, en conclusión, reflejan lo que puede ser los pasivos mineros ambientales en el ámbito nacional. ¿Qué cosa es un pasivo ambiental? Muy bien, Raúl ha hecho comentario al respecto, ¿no? Es todo aquello que puede dañar al factor humano, incluido el ecosistema. Pero ese daño, ¿cómo nosotros podemos calcular o estimar? Muy complicado, es verdad. Pero de alguna manera podemos aproximar ciertas tendencias que involucren el control y la remediación de estos pasivos ambientales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aguas ácidas que se vierten de un socavón, o los residuos de productos mineros, como pueden ser desmontes, o pueden ser los relaves mineros, o también las instalaciones abandonadas, ¿no? Llantas, equipos, maquinarias, el campamento, oficinas, todo ello conforma un pasivo ambiental. Entonces, repito, el pasivo ambiental no es fácil, digamos, controlar, remediar, por cuanto estamos considerando de unos elementos que no se intercambian en el mercado, no son valorables. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos cuantificar, por ejemplo, el daño que puede ocasionar un pasivo ambiental al río, o al mar, o a la vida humana? Por lo tanto, esto es un tanto complicado definir desde esa perspectiva. El Estado, a lo largo de los años, ha hecho unos esfuerzos. Sus esfuerzos han estado orientados a poder identificar cuántos pasivos ambientales existen a nivel de país. Y para ello ha establecido un marco legal. Quizá lo que más puede reflejar son en tres tiempos. Uno, al inicio del año 1995, que eso, más que todo, viene reflejado o reforzado con el año 2004, donde realmente se crea una ley para el tema de los pasivos ambientales. Esta base es complementada con el año 2000 o en el año 2010, donde se establecen unas estrategias para el control de los pasivos ambientales. Dichas estrategias o criterios están enmarcadas en una cierta clasificación. Es decir, los pasivos ambientales se clasifican en función al riesgo que supone, a la vulnerabilidad que supone al factor humano como al medio ambiente. Y a la fecha, al año 2015, existen 8.616 pasivos ambientales. Estos pasivos están ubicados o localizados en diferentes puntos a lo largo del país, concretamente en algunas regiones, pero estas regiones, por supuesto, no están todas involucradas o concentradas en toda su totalidad. Me refiero que aún apenas se cubre el 70 o 80% de identificación. Quedan aún pendiente su
identificación total. Pero los pasivos ambientales están concentradas en 4 regiones, como podemos apreciar. Ancash es la región que lidera, seguida por Cajamarca, Puno y Huancavelica. Vean, más del 50% de los pasivos ambientales están concentrados en estas 4 regiones. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto que produce estos pasivos? En este punto podemos apreciar concretamente qué cosa es un pasivo ambiental, ¿no? Botaderos de desmontes es un pasivo ambiental, es decir, que el empresario extrae la capa terrestre antes de llegar al mineral de interés económico, un desmonte, y este desmonte es un pasivo ambiental si no lo ha remediado, ¿no? Depósitos de relaves, pero estos pasivos ambientales, ¿qué efecto tienen a cada uno de los factores? Como podemos ver, ¿no? Depósitos de relaves puede tener implicancia a la inestabilidad geotécnica, puede tener implicancia, ¿no?, al drenaje ácido. Y finalmente podemos considerar los efectos a la comunidad circundante. Y por último tenemos, por ejemplo, como pasivos las chatarras de equipos y maquinarias. Vean, hay cantidad de chatarras y equipos en todas las explotaciones mineras sin control, abandonadas, así como las plantas metalúrgicas, que en su momento fueron utilizadas, ¿no? Estos pasivos contaminan al medio ambiente. ¿Y por qué no se aprovecha de estos pasivos, ¿no? Si hay chatarra, si hay equipo, maquinaria, aún el país no tiene esa cultura. No hacemos reciclado de la minería secundaria. Aún la cultura del empresario está en la minería primaria, es decir, extracción del mineral de los socavones. El gobierno ha hecho un esfuerzo en hacer algunas inversiones a lo largo de los años. Concretamente, aquí podemos apreciar 2005-2015 para unos proyectos, ¿no?, en algunas regiones. Ha invertido un total de 80 millones de soles, más o menos. Pero, ¿alguno de estos proyectos se han concluido? La respuesta es no. No existen proyectos concluidos. Están en etapa de cierre, control, estudio. Como ya lo han dicho, el gobierno utiliza una política burocrática, ¿no?, con ciertas dificultades, no da facilidades al sector privado, quien puede participar, agilizar estos proyectos de remediación, y a la fecha no se tiene ningún proyecto concluido. Bien, me gustaría, después de esta pequeña introducción, contestar las 4 preguntas que el consorcio orientaba, a las cuales se deben de el desarrollo orientar concretamente. Entonces, ya lo ha dicho Raúl, uno de los pasivos que tiene un interés muy fuerte por el grado de peligrosidad y vulnerabilidad es el proyecto o los depósitos de relave Tamboraque. Vean, el río del margen derecho es el que viene de Millotingo. Millotingo también hay unas minas en la parte alta y hay un contaminante muy fuerte, y por el lado izquierdo es el que viene de Casapalca, Ticlio, ¿no? Entonces, estos 2 cauces desembocan en Atarjea. Atarjea es la planta donde se hace el tratamiento de agua potable para Lima. Entonces, este depósito no solo representa, digamos, o que conlleva arsénico en su arrastre, sino representa, podemos decir, un gran peligro de bloqueo para la ciudad de Lima. Imaginen de que falle alguna de la estructura de este depósito. Es lógico que esto desembocaría en Atarjea, bloquearía el acceso de la carretera, la central hidroeléctrica de Chumbar y otros
de acceso a la ciudad de Lima. El otro proyecto es el de Ticapampa. Vean, esa foto la hice en una fecha de estiaje, donde no hay lluvia, pero a partir de noviembre el río, el cauce del río Santa cubre todo. Vean, fíjense cómo el medio ambiente también se regenera, hace su propia remediación. Vean ahí hay ichu, hay vegetación, es regenerada por la propia naturaleza. Entonces, todo este relave también es arrastrado a lo largo del Santa y desemboca en el mar. Entonces, es una de las fuentes también contaminantes. Otro de los proyectos que he identificado es Millotingo, Queullacocha, o el Desmonte Excelsior, que está en la cuenca del Mantaro. Aquí existen o hay conflictos, digamos, de orden legal, ¿no? Donde el productor se declara como pequeño minero, y ahí viene, me parece, ahí los abogados deben de comprender mejor, ¿no? De que al pequeño minero no se le exige, al parecer, la remediación. Entonces, ese empresario se declara pequeño productor minero, por lo tanto se libera. Entonces, ¿quién asume? El Estado. El Estado somos nosotros, ¿no? O sea, finalmente la sociedad en su conjunto, ¿no? Se debe de actualizar el inventario de los pasivos ambientales por orden de riesgos que suponen la vulnerabilidad y los efectos que pueda tener al medio ambiente. Otro de los puntos que he detectado a lo largo de mi investigación es de que los pasivos ambientales o la ejecución de los proyectos están enmarcados dentro del SNIP, y el SNIP tiene muchas incongruencias a la hora de la ejecución de determinados proyectos. Entonces, imaginen, pasar por el SNIP estos proyectos supone una gran dificultad para el propio gobierno o para las empresas que quieren ejecutar la remediación. También considero de que se debe de actualizar el inventario de datos, pero que este inventario tenga relación con las diferentes instancias del gobierno. ¿Qué ocurre? Cada región o el gobierno central maneja su propia estadística, su propio dato. Vean, o sea, hay una divergencia. ¿Por qué hay que remediar? ¿Qué implicancias tiene para la salud humana, la seguridad y la salud ecológica? Por supuesto, los pasivos ambientales generan contaminación a los diversos factores ambientales, incluido, repito, al ser humano. ¿Cómo podría gestionar al año 2021 estos pasivos ambientales? En principio, debe de existir un plan estratégico. Ya me han antecedido tanto como Carlos, como Raúl y Bauer, que si no existe un plan estratégico, difícilmente se va a lograr la ejecución de estos pasivos ambientales. La ejecución de los PAMAS en el nivel SNIP, por supuesto, sugiero que se simplifique. No puede ser igual o contemplar, ¿no?, el SNIP para la construcción de una carretera o para la instalación de agua potable que para la ejecución de un proyecto de recuperación, de remediación que urge a grito de dar una solución. Estos proyectos, fíjense, demoran, ni por lo menos están concluidos, entre 8 y 13 años. Vean, las Bambas en 10, 12 años se va a poner en marcha. ¿Cuánto se ha invertido? Más de 5.000 millones de dólares. Vean que este proyecto, un pasivo ambiental, no se puede ejecutar. O sea, vean la dificultad que existe, la incongruencia o la incompetencia de algunas instituciones responsables. Otro de los temas que he encontrado es el tema que concierne a los profesionales. No hay personal capacitado.
usted visita al ministerio, va a encontrar pocas personas, pocos especialistas, ¿no? 4 o 5 para todo el país. ¿Cuántos pasivos llegan a esa oficina para ser evaluados? ¿Quién los hace? ¿En qué tiempo pueden hacer? Imaginen que llegue 100 al año, pero estoy poniendo un ejemplo minimista. ¿5 personas pueden evaluar esos proyectos? No, ¿verdad? Ocurre lo mismo con los estudios de impacto ambiental. El sector público, juntamente con el Estado, debe de promover el reaprovechamiento de estos pasivos ambientales. Por un lado, estos pasivos ambientales podrían generar un ingreso económico, por otro, va a reducir la contaminación, además de evitar los conflictos sociales. Entonces, estos pasivos ambientales que en el pasado no fueron recuperados por determinados factores, como puede ser la tecnología, principalmente, hoy por hoy sí es posible recuperar, pero en el país tenemos o contamos con alguno de ellos, no lo tenemos, ni contamos con ningún proyecto a la fecha. ¿Por qué? Porque la cultura del empresario peruano minero es la minería primaria, extraer el recurso del subsuelo, no la recuperación. El otro punto es diseñar una metodología para actualizar los pasivos ambientales en función al alto riesgo y la vulnerabilidad que suponen, ¿no? Otro de los puntos podría ser, el Estado debe de establecer una política de aportes, ¿no? De aportes para fines tributarios, es decir, como un fondo de garantía, es decir, quien contamina debe de pagar. Es fundamental la participación, en este caso, de todos los actores involucrados. No se puede ejecutar ningún proyecto si la parte interesada o que involucre el proyecto no está presente. También se genera un conflicto, así como se genera en los estudios de impacto ambiental, en este caso también se genera. Usted no podría hacer una remediación, ¿para qué uso va a dar? Tal vez ese comunero no espera una recuperación de ese pasivo para una revegetación, sino espera para otro uso, que puede ser pastizal. Entonces, es muy importante tener en cuenta a los actores o los stakeholders. Bien, hemos visto que hay 8.616 pasivos ambientales, gran parte de ellos de alto riesgo, muy alto riesgo. Entonces, tampoco en este quinquenio no se puede decir que hay que remediar todos los pasivos. Técnicamente, considerando algunos parámetros y criterios, he seleccionado estos proyectos, un total de entre 12 y 14 proyectos, ¿no? Ubicados en diferentes regiones, y ahí cabe resaltar que hay 3 o 4 proyectos que tienen código SNIF, es decir, ya pasaron, han sido ya calificados. Tienen un presupuesto para hacer un estudio de elaboración de cierre y elaboración técnica del proyecto. Como vemos, los montos son bajísimos, ¿no? Indudablemente, pasado este nivel, se podrá cuantificar cuánto puede costar la remediación de este pasivo. Yo hice o mantuve una reunión con especialistas, yo soy también del área, conozco el tema, y tuve con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, activos mineros, y con un ex viceministro, para determinar cuánto podría costar estos pasivos ambientales. Claro, hay un monto, ese monto, en base a que está cuantificado, tiene que haber criterios técnicos, tiene que haber elaboración de un expediente técnico en el que debe estar cuantificado, ¿no?, la ejecución de este pasivo ambiental. Entonces, más o menos ese valor por cada proyecto, por cada pasivo, puede oscilar entre 5 a 15 millones de soles, dependiendo de la complejidad, del tipo del componente. Como hemos visto, los pasivos puede ser un pasivo de drenaje, ¿no es cierto? Esa agua que drena del socavón es un pasivo.
el desmonte es otro pasivo. Si hay plantas metalúrgicas, es otro pasivo. Entonces, considerando este criterio, es posible de que este monto tentativamente puede ser una aproximación. Ahí tengo los 12 o 14 proyectos priorizados para la ejecución. ¿Por qué he priorizado? Entiendo de que si el objetivo del consorcio es alcanzar a los futuros candidatos y posibles presidentes de gobierno, claro, no podría alcanzar que remedie los 8.616 pasivos. Entonces, este criterio manejé en base de que al contexto que conlleva y a los componentes que supone cada pasivo ambiental, sí podría ser manejable estos 10 o 12 pasivos ambientales al año 2021. Algunas conclusiones al respecto, ¿no? Por supuesto, las operaciones mineras a lo largo de los años, de alguna manera, si no han hecho su cierre definitivo, han reflejado, han dejado como pasivos, por ejemplo, las minas huérfanas y abandonadas, ¿no? Y estas producen contaminantes o impactos irreversibles al medio ambiente. Otra de mis conclusiones sería el año 2015, ya que existe 8.616 pasivos, sería conveniente, ¿no?, actualizar, cubrir la totalidad de los pasivos, siempre y cuando que se cruce esta información con las diversas instancias del gobierno, que no haya divergencia. El punto al que ya hice referencia, por ejemplo, es conveniente, ¿no?, de que se simplifique con un contenido mínimo en lo que concierne al SNIP, para agilizar y que se convierta en una realidad, por lo menos en este quinquenio, la ejecución de estos pasivos. Otro de los temas, queda pendiente resolver algunos conflictos, justamente debido a estos conflictos sociales y de índole legal, no es posible ejecutar los pasivos, por ejemplo, de Millotingo, que Uliacocha, como desmontes en el Valle del Mantaro, o el de Ticapampa. Entonces, es conveniente de que el Estado tome cartas en este tema y que pueda resolver. Otro de los temas es la inversión que puede proporcionar o presupuestar el Estado, siempre va a ser mínimo, que no cubrirá los pasivos. Por lo tanto, es muy importante de que recurra a la entidad privada, ¿no?, organismos internacionales. Sé que el Ministerio de Energía y Minas hace, por ejemplo, o viene ejecutando en acuerdo con el organismo internacional de Japón, con alguna también de Canadá. Y esa es la lógica, considero, que debe ser. El Estado, repito, debe de promover el reaprovechamiento de estos pasivos ambientales. Estos pasivos ambientales pueden ser rentables. Desde ya considero que son rentables. Contienen diversos elementos. No solo contiene mercurio arsénico. Estos pasivos ambientales pueden contener, si no me alejo del valor, por ejemplo, de los elementos de la tabla química, que superan, me parece, los 100 y tantos elementos, probablemente estos pasivos contengan y más. Por último, la actividad minera tiene gran importancia en el Perú, ¿no? Es la fuente de riqueza, representa más del 60% de la balanza comercial, es cercano al 14% del Producto Interno Bruto, pero las malas prácticas en el pasado, por supuesto, han dejado un mal sabor. Hay una percepción negativa de parte de la sociedad. Por lo tanto, tal vez sea una ocasión, una oportunidad en la que el Estado, como el sector empresariado, pueda revertir esta política que ha venido aplicando a lo largo de los años en bien de la salud y del ecosistema del Perú. Muchas gracias.